Por ahí suena raro cuando dicen diputado de la Nación, cuesta acostumbrarse. Después de tantos años que decían intendente, choca. Señor intendente municipal, señora directora de la biblioteca, señora secretaria de Cultura, autoridades del Consejo Deliberante, del Consejo Escolar, funcionarios, familiares de Antonio, Pepe, Blanca, Tito, Maruca, Marito, por ahí está María, Mercedes y todo el resto de la familia que lo acompañan, y muchos que no lo son, pero como si lo fueran, porque Antonio era un poco eso, familia. Era un latino, pues acá dijeron que era Carrossi, pero se olvidaron que él también era Bascal y siempre andaba por ahí por la vida contando toda su historia familiar. A nosotros nos resultó muy difícil esto de organizar un reconocimiento a Antonio, porque para nosotros Antonio siempre sigue estando presente. Y sabemos que está atravesando todo, sabemos que está atravesando un momento muy difícil en su vida, en su salud. Y a veces resulta difícil tomar este tipo de decisiones, pero también tenemos en claro que en algún momento había que hacerlo. Y un día, conversando con Valeria, empieza a comentar una serie de actividades que ella tenía pensado hacer en su cargo de secretaria de Cultura, y me dijo que había pensado que podía hacer ciclos de radio. Y entonces de esa charla empezó la idea de que si podíamos hacer eso, lo que tendríamos que hacerlo sin ninguna duda era en homenaje de Antonio, el más grande, como decían antes, de la radiofonía, un maestro de ceremonia, una persona brillante desde lo intelectual y desde lo humano, que tuve la suerte de conocer y compartir algunos momentos con él. Y él, si bien siempre cuenta su vida de porteño, porque era un porteño, no pudo dejar nunca su General Villegas. Y no pudo dejar nunca su General Villegas, y hay pequeñas cuestiones chiquitas que lo cuentan, que lo dicen, que permiten visualizar esa situación. Dicen que una vez andando por Inglaterra vio una pelota de fútbol que decía Eclipse, la compró y está en el Club Eclipse. Creo que la historia es así, ¿no? Así es. Él era un hombre de Villegas, porque bien podía haber pasado absolutamente inadvertida esa situación y haber visto una pelota que se llamaba Eclipse, la puede haber visto cualquiera, pero él tenía, aparte de su amor por Eclipse, su amor por General Villegas. Y él, en todas sus cuestiones en su vida, siempre llevó presente el lugar de su origen. Y entonces nosotros pensamos que debíamos en algún momento, de alguna manera, devolverle a Antonio el reconocimiento de nuestra comunidad. El reconocimiento de nuestra comunidad es decirle: Antonio, nosotros sabemos que vos sos de General Villegas y te agradecemos. Yo un día iba caminando con él por Buenos Aires, 2 o 3 veces caminando por Buenos Aires, y era increíble la forma, la gente que lo paraba, lo llamaba, lo hablaba. En algún momento tomamos un taxi y empezó a hablar con el taxista, y el taxista le decía: yo a usted, Antonio, lo llevé a tal lugar de tal parte, y me acuerdo, y hablaba de Villegas, y hablaba de la historia. Antonio era un hombre de mundo, pero de un hombre de mundo no era un trasnochador. Antonio era un hombre de mundo que disfrutaba la vida de una manera, un hombre que se cuidaba mucho, un hombre que tenía muchas cualidades, y dentro de esas cualidades estaba esa memoria maravillosa, fantástica, que le permitía recordar los párrafos más insólitos de los libros más insólitos de las épocas más insólitas. Era un hombre que tiene todos los incunables de la Argentina, todos, absolutamente todos. Yo recuerdo una vez estábamos trabajando, haciendo el libro ese de la guerra al Malón que hacíamos aquí en la biblioteca, que hicimos aquí en la biblioteca, y nos encontramos y fuimos a tomar un café ahí a, ¿cómo se llama el boliche? No, el boliche de ustedes era la Cátedra. Fuimos a tomar un café a la Cátedra y se llevó el incunable de la guerra al Malón del comandante Prado. Y me acuerdo que mi hijo
se lo agarró y se lo empezó a ojear y se lo sacó. Y no quería que se lo ojeara porque tenía miedo que se lo estropearan. Era una cosa tremenda, es una cosa tremenda con los libros. Y entonces ese hombre es de acá de Villegas. Nació acá en Villegas, se crió acá en Villegas, entre el viento y la tierra, y tuvo la enorme posibilidad de representar a la Argentina en el mundo. Fue diplomático en España, y él siempre recuerda que cuando le tocaba estar en la Embajada de España, extrañaba horrores extrañaba Buenos Aires y Argentina. Y eso fue uno de los motivos por los cuales lo decidió volver. No podía adaptarse a otra vida que no fuera la vida de Buenos Aires. Y en ese devenir, en esa historia de su vida, fue construyendo un mito, que es el de Antonio, para una generación inmensa o varias generaciones de argentinos que se formaron y conocieron el mundo a través de la voz de Antonio. Porque voy a traer hay un escritor también de Villegas, que es Puig, que cuenta en sus relatos, en su historia, en su vida, la influencia del cine y de la radio. Y nosotros, los que vivimos en el interior de chicos, conocimos muchas veces el mundo a través de la capacidad de los locutores para hacer trabajar nuestra imaginación y hacernos ver el mundo de una manera distinta a la que nosotros la podíamos ver desde estos lugares. Y Antonio fue eso, un hombre fantástico de la radiofonía, que tenía una capacidad para transmitir y una imaginación increíble. Era uno de los locutores más grandes de la Argentina, y yo recuerdo no hace tanto tiempo haber leído un reportaje que le hicieron acá en un diario de Intendente Alvear de La Pampa, y le preguntaban por qué no hacía de nuevo los programas que hacía él, como La Vida y el Canto. Y entonces él decía, que está escrito, dice, mi cabeza dice que yo puedo hacer esos programas, mi cabeza. Pero dice, la inteligencia me dice que mi cuerpo ya no da para hacer ese programa. Y dice, es lo mismo que si yo estuviera parado, dice, en la plaza, creo que fue enfrente de la municipalidad, que un día estábamos recordando ese libro, esa nota. Y dice, es lo mismo que si uno está parado enfrente de la plaza y hay unos chicos jugando y viene una pelota picando hacia nosotros. Mi cabeza, mi instinto me dice que puedo salir corriendo a patearla. Mi inteligencia me tiene que decir que no puedo. Por eso no hago los programas ómnibus, porque ya mi cuerpo no me da, aunque mi cabeza siga trabajando muy bien. Y la cabeza de Antonio sigue trabajando muy bien, y nosotros queremos desde acá mandarle nuestro abrazo afectuoso, nuestro cariño inmenso, nuestro reconocimiento, y decirle a Antonio que haga todo lo posible por recuperarse y que le ponga toda la garra, que nosotros somos sus amigos, esta es su casa, su pueblo es el lugar donde nació, lo seguimos queriendo, lo seguimos acompañando y lo seguimos recordando. Este año vamos a hacer un montón de ciclos de radio, en el cual, en todos los ciclos de radio, que vamos a invitar a distintos periodistas de Argentina para que vengan, para recordarlo a Antonio, para recordar quizás el más grande de los locutores de la historia de Argentina. Muchas gracias.